Un abrazo para todos mis hermanos y qué bueno podernos congregar en cuando sea la distancia, pero Dios está con nosotros. Él es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Está en todas partes para respaldar su palabra. Así que los invito a esta hora que saquen sus Biblias allá. Vamos a mirar que la palabra que nos enseñan hoy sea una palabra que viene de la Escritura. Entonces, los invito a todos y los que nos escuchan a través de la radio también. Un abrazo para todos en todos los lugares de la tierra. Un abrazo especial. Gloria a Dios por este tiempo que nos regalas. Bueno, y vamos entonces a ir a continuar el estudio del Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, hoy nos corresponde versos 37 y al 41. Habíamos visto desde el verso 32 al 36, y hoy nos corresponde desde el verso 37 al 41, y vamos a mirar sobre qué parábola estamos hablando. ¿De qué parábola estamos hablando? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Labrador, ¿cierto? ¿Y qué habíamos visto la semana pasada? El labrador infiel, ¿cierto? El labrador infiel. Y de eso seguimos hablando, solo que hoy ya vamos a mirar cómo aquellos labradores se confabulan, hacen complot para debilitar la propiedad de aquel varón que en la parábola nos habla sobre una viña que se dio para ser administrada. ¿Cuál es la viña del Señor? Según aprendimos hace 8 días, ¿cuál es la viña del Señor? La iglesia, ¿verdad? La iglesia, el pueblo de Dios es la viña del Señor. Y mirábamos que Dios pone administradores en su viña y está esperando que sean fieles a ella. Mirábamos también que se ha debilitado la palabra de Dios en este tiempo y ya no se enseña la verdad, sino de una manera motivante, adivinaciones, demás cosas que lo único que nos llevan es a la infidelidad a la palabra del Señor. Bueno, entonces hoy vamos a continuar, nos ponemos sobre los pies y vamos a orarle a Dios para que nos hable hoy en esta palabra. Amén. Padre, tú que estás en los cielos, queremos que nos des hoy, Dios, o nos hables, Señor, frente a esta parábola. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos estar atentos a la verdad de tu palabra, Dios? Gracias, Señor, porque nos revelas tu verdad y nos permites ver esas cosas escondidas que hay allí en cada parábola. Señor, gracias, Jesús. Revélate a nosotros, envía tu Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para entender lo que nos enseñas y permite que tú seas Jesús de Nazaret, el pastor y maestro en este lugar. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Mateo capítulo 21, verso 37 al 41 dice: finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle, ¿verdad? Y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo.
Amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos. Los complots debilitan la iglesia y dejan consecuencias en ella, pero las consecuencias en sí no las dejan en la iglesia, sino en las mismas personas que organizan complot dentro de las iglesias. Y aquí miramos el complot que formaron entre ellos, aquellos labradores. ¿Para qué? Para apoderarse de lo que no era de ellos, ¿verdad? Y hoy en día vemos a la iglesia como las personas se inventan cosas, hacen complot entre ellos para apoderarse de la iglesia y vivir una vida cómoda dentro de ella misma. Y estamos buscando como siervos la comodidad, pero no la salvación de las almas. Y entonces debilitamos la palabra del Señor, nos robamos lo que le pertenece a Dios, Dios nos libre, para poder buscar la conveniencia en esta tierra. No nos interesa la salvación, sino la multiplicación de personas, sin importar si se salvan o no. Y eso es lo que Dios nos muestra hoy aquí. Detrás de cada parábola, ¿qué es lo que hay? Una verdad escondida, ¿cierto? Detrás de cada parábola hay una verdad escondida, que es lo que vamos a analizar. Hemos venido analizando esta parábola desde ya la semana pasada y hoy vamos a continuar en ella, pero vamos a mirar qué nos dice ahí antes de avanzar Lucas 8:10. Lucas 8:10, ¿qué les dice ahí Lucas 8:10? ¿Qué dijo Dios? Porque vamos a mirar qué es lo que Dios habla a nuestra vida, cómo lo hace, de qué manera y qué hay detrás de cada parábola. Entonces por eso el Señor ahí en el 8:10 nos dice, y Él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces ahí vemos lo que el Señor hizo con las parábolas. A veces nosotros nos parece que la parábola es una manera de explicarnos ciertas cosas, pero no entendemos que detrás de cada parábola hay mucha verdad escondida. ¿Qué era exactamente lo que quería el Señor decir con la parábola de los labradores? Y ya vimos una gran parte la semana pasada, vamos a continuar hoy. Dice, finalmente les envió su hijo diciendo, ya vemos que envió sus siervos, los mataron, los maltrataron, pero finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué hizo Jesús después de que envió profetas? ¿Qué hizo el Padre después de que envió profetas, maestros de la ley en ese tiempo, revelaciones del Espíritu Santo, para guiar al pueblo de Israel? Él sabía que ese tipo de cosas iban a pasar, por eso allá con nosotros en esta parábola nos lleva a Génesis capítulo 3, verso 15, donde Él hace una promesa que se tendría que cumplir hacia el futuro, porque Él sabía que el hombre iba a robar lo que no era de él, y era a tomar, eso no es nada nuevo, iba a tomar el evangelio del Señor para enriquecerse, para hacer dinero con ellos, para vivir en comodidades. Dios sabía eso, y por eso Él preparó, de antemano preparó lo que nos iba a restaurar. Y entonces ahí en Génesis 3:15 nos enseña esa parte. Y podemos entenderlo aquí cuando nosotros empezamos a resolver cada parábola y podemos ver todos los planes de Dios son perfectos. Entonces Él sabía que iba a haber rechazo de sus siervos por todo tiempo,
Y dice, les enviaré a mi hijo. Les hablaba a los fariseos en este tiempo y esa parábola era para decirles, ustedes van a matar al Hijo de Dios. Ustedes han matado un poco de profetas, ya lo hicieron con Juan el Bautista que vino a preparar el camino, pero también matarán al Hijo. Y eso era lo que quería decir el Señor con esta parábola. Así que este referente nos da a entender que la palabra del Hijo de Dios es perfecta, libre de error y falsedad. Por lo tanto, se debe tener respeto por la palabra del Señor. No se puede adulterar, no se puede añadir ni quitar, que es lo que se está haciendo hoy. Le añaden, le quitan, la acomodan a ciertas cosas para vivir una vida cómoda. Proverbios capítulo 9, verso 10, que nos dice cómo tenemos que entender que realmente estamos y que estamos siguiendo el camino con el Señor. Y ahí Proverbios capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo está la inteligencia. Es la inteligencia. Entonces aquí, ¿qué es temor? Es ese respeto, no es miedo a Dios, no, es ese respeto a su palabra, a su verdad, no añadirle ni quitarle. Eso es temor a Dios, de reverenciar esa palabra del Señor. Eso es temor a Dios. Pero dice, y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros venimos a escudriñar la Escritura, cuando profundizamos en ella, cuando no a todos le decimos amén y no nos dejamos motivar e impulsar por doctrinas que se han salido de la palabra del Señor, entonces eso nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da conocimiento, y cuando tenemos conocimiento difícilmente podemos caer. El hombre que no respeta la palabra escrita es aquel que solo busca a Dios para su propia conveniencia, para resolver sus necesidades, pero jamás ha considerado rendirse ante Dios. Mire que las iglesias hoy en día, o la iglesia en sí hoy en día, busca a Dios porque tiene una necesidad, porque de pronto tiene tristeza, porque tiene angustia, porque de pronto alguien les habló de que había que buscar a Dios y la vida podía dar un giro. Pero se le pregunta a las personas, ¿y tú por qué buscas a Dios? O sea, ¿por qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a congregarte? Tú eres un congregante, ¿a qué vas a congregarte? ¿Ustedes qué me dirían? Si yo les pregunto, ¿ustedes por qué vienen a congregarse? Estamos agradecidos con Dios. ¿Otra opinión? ¿Por qué qué? Porque cumplimos un mandamiento. ¿Qué otra opinión tienen? ¿Por qué nos congregamos? Esa es la palabra correcta. Porque busco mi salvación, ¿cierto? Esa es la palabra correcta. Entonces buscamos muchas cosas, tenemos interpretaciones, y es, no, yo sé que allá en cierto lugar hay sanidades y milagros, voy a ir allá a congregarme a buscar a Dios. Porque me dijeron que si busco a Dios yo puedo recibir un milagro. Pero recordemos algo como esto, y es lo que Jesús nos enseña en Mateo 24, 24. ¿Qué nos enseña Jesús en Mateo 24, 24? Los que corremos a buscar los milagros donde hay milagros. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice que se levantarán ¿qué? Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, dice. ¿Y qué harán esos que se levantan? ¿Qué dice ahí? Dice que harán, ¿cómo los engañarán? Dice, harán grandes señales y milagros. Harán grandes señales y milagros.
Así que uno a veces dice, no, es que allá se ven los milagros, eso significa que ese varón Dios lo respalda, o esa mujer Dios la respalda, quien quiera que sea. ¿Por qué? ¿Por qué la respalda? Porque hay milagros, allá se ven los milagros. Y la palabra dice que engañarán, si es posible, con los milagros a sus escogidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto? Dios sí nos sana y Dios sí hace milagros. Pero ustedes no sé si se acuerdan o han leído los evangelios, bueno, aquí los hemos estudiado. Y es que Jesús, cuando sanaba a las personas, eran muy pocos que les decía, vaya, muéstrese, pero no decía, párese aquí, cuéntele a todos que yo los sané. Venga para acá, yo voy a dar un sermón, por ejemplo en el Sermón del Monte, ¿a cuántos llamó a que contaran que Dios los había sanado? Habían 5,000 personas ahí, 5,000. ¿Y a cuántos llamó de esos 5,000 a que vinieran a dar un testimonio de que Dios los había sanado? ¿Sí saben cuántos? A ninguno, ¿cierto? Y Jesús cuando sanaba, ¿qué les decía? Cállese, no diga nada. Y solo algunos, como a los leprosos y demás, a otros les dijo, vaya, muéstrese a los sacerdotes. No les dijo, vengan y cuéntenle aquí a la gente para que me sigan. No les dijo, vaya, muéstrense a los sacerdotes. Ahora, una cosa que uno tiene claro y es, si Dios hace un milagro en ti, ¿cómo se puede esconder el milagro? ¿Sí? ¿Cómo se puede esconder el milagro? No se puede esconder, es evidente, ¿cierto? El milagro. Pero esa es la forma en que nosotros debemos testificar, ¿sí? Y es que la gente nos haya visto enfermos y hoy en día estemos sanos, ¿cierto? Y aquí han habido varias personas, visiblemente la más grande, mi hermana Clementina, ¿no? Tenía cáncer y estaba prácticamente dentro de los desahuciados, prácticamente. Y hoy en día el Señor la tiene sana. Y aquí no hemos contado, solamente que la podemos ver, que Dios ha hecho la obra en ella. Y a muchas personas Dios ha hecho la obra en ellos. Pero no tenemos que estarlo contando y formando los negocios dentro de la iglesia. No se debe hacer eso. El hombre que no respeta la palabra de Dios escrita, cuando yo empiezo a llamar a la gente para que cuente desde aquí que Dios los ha sanado, estoy diciendo que lo que Jesús dijo, cállense, a no ser que vayan y se muestren a los sacerdotes, le dijo a algunos. Entonces, significa que yo estoy olvidándome de las reglas que aplicó Jesús en la tierra. Luego estoy añadiendo a la palabra del Señor. El hombre que no respeta entonces la palabra escrita es aquel que solo busca a Dios para su propia conveniencia. Les decía, miremos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 14 y 15. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 14 y 15. Nosotros vamos a una congregación a conocer, a escudriñar, a llenarnos del conocimiento de Dios para tener vida eterna. A eso vamos. Solamente, ¿qué nos da vida eterna? Las motivaciones del pastor, no. El testimonio del hermano que fue sanado, no. Juan 17:3 dice que la única manera que nosotros tenemos vida eterna, que Jesús nos otorga la vida eterna, es cuando conocemos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿Y cómo sabemos que lo conocemos? Porque esa es otra cosa, que nosotros decimos, yo conozco a Dios. ¿Cuánto hace que lo conoce? Hace 20 años, 10 años, 5 años, 3 años, 1 año, meses, qué sé yo. ¿Cuáles son los mandamientos? No me lo sé. Entonces no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice Primera de Juan 2:3? En esta sabemos, Primera de Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Porque dice la oración de fe, ¿no? Porque guardo sus mandamientos. Guardo sus mandamientos.
Y ahí el verso 4 nos da una advertencia fuerte, dice, el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal que es un mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Cristo no está en él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces no está en él. Y entonces todo eso es la escalera perfecta para ir al cielo. Por eso Jesús muere en la cruz, hace el nuevo pacto. Anteriormente tenía un pacto y ese lo he explicado. Los israelitas no obedecieron a ese pacto con el Señor que hizo allá. Cuando le entregó esas tablas en piedra a Moisés, las llevó luego al arca del pacto. ¿Por qué era arca del pacto? Porque era el pacto que Dios se había hecho con el pueblo de Israel. Y no lo obedecieron. Jesús hace un nuevo pacto. Anteriormente ese pacto estaban obligados a llevar sacrificios con sangre para poder tener expiación de sus pecados. Ahora Jesús hace un solo sacrificio, Él mismo lo hace por nosotros como cordero, sin mancha y sin contaminación, lo hace por nosotros allá en la cruz, derrama su sangre para limpiarnos de todo pecado. Pero ¿qué hacer para llegar a ese pacto que Dios hizo con nosotros? Ya lo hizo allí en Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17. Entonces, mire que está la escalera perfecta para ir al cielo. Hebreos 10, 16 y 17, este es el pacto, dice que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré, significa memorizarlas. Y nunca más, dice, me acordaré sus pecados y transgresiones. Eso sí significa que nacemos de nuevo, borrón y cuenta nueva. Es lo que nos enseña el Señor. Entonces mira cómo está sujeto al pacto. Antes lo escribió en tablas de piedra, ahora lo escribe ¿dónde? En nuestra mente, ¿sí? Y estamos entonces en ese nuevo pacto. No es más, no es tanta sacrificio ni nada de eso. Entonces, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 14 y 15, dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad se hicieron vanos y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Amén. Y entonces ahí vemos cómo Dios nos enseña de una manera tan clara cómo el pueblo de Israel desobedeció ese pacto. El pueblo de Israel lo desobedeció. Mas los labradores, dice el verso 38 aquí, los labradores, en el verso 37 dice que les envió a su hijo, y el verso 38 dice, el que estamos estudiando, que es Mateo 21, 37 al 41, el verso 38 dice, nos dice el verso 38, mas los labradores cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Esta entonces es la explicación, mis hermanos, figurativa, de lo que aquellos labradores del redil del Señor harían con el Hijo de Dios. Y empecemos a mirarlo ahí en Juan 11:47. Juan 11:47. Todo lo que hay escondido detrás de esta parábola, Dios lo empieza a revelar. Juan 11:47 al 51. Vamos a leerlo, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio, en complot, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces se confabularon aquellos que estaban en la administración del redil del Señor en ese tiempo, para matar ¿a quién? Al Hijo. Ya lo habían hecho con los profetas anteriormente, lo habían hecho con Juan, y se confabulan aquí para matar al Hijo de Dios. ¿Por qué lo mataban? Por temor a que les fuera quitado el poder de Roma y el poder político que tenía y que los hacía figurar en ese tiempo. Por eso lo mataron. Y ahí lo dice por el temor, ¿sí? A lo mejor entonces si lo dejamos, todos los otros, hasta los romanos van a creer y nos van a quitar todo el poder, ahí lo dice. Por lo que aquí podemos ver que una parte de lo que se ocultaba en la enseñanza de la parábola. Y el verso 39 dice, tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y seguimos viendo entonces la verdad que Jesús ocultaba en esta parábola. ¿Qué ocultaba Jesús aquí? Y él la contó y dice, frente a lo que los hombres harían con el Hijo de Dios. Y veamos ahí Lucas capítulo 4, verso 29. Lucas 4, verso 29 dice, y levantándose le echaron, ¿dónde? Fuera, ¿cierto? Levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Y seguimos aquí en Lucas 23, 18, y dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Aquí Pilato les había puesto un matón, ladrón y de todo hacía, para que decidieron por una persona inocente, porque que era el Hijo de Dios, a quien ellos tenían que matar en ese tiempo. Entonces era al Hijo de Dios. Y ahí seguimos en Lucas capítulo 23, verso 33, dice, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así que, ¿a qué nos llama el Señor aquí? ¿Qué nos está enseñando? A cuidarnos de los falsos labradores que ya están dentro de la iglesia de Cristo. Aquellos labradores eran los que enseñaban la palabra de Dios. Eran los grandes maestros de la ley de ese tiempo. Y ellos fueron los que mataron a Cristo. Pero estos malos labradores, en ese tiempo ya otra vez se han infiltrado en la iglesia del Señor y nos están matando con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Están matando nuestra fe y nuestra entrada al cielo. Primera de Juan 2, 18 al 23, ¿qué nos dice? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido ¿cuántos? ¿Están en la palabra? Estoy en Primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene ahora. Así ahora han surgido ¿qué? ¿Cuántos? Por esto conocemos que es el último tiempo. Y en este momento vemos anticristos por todos lados, ¿verdad? No vamos a señalar a nadie porque no es de nuestro, no es nuestro juzgar a nadie. Solamente miremos quién está llevando la verdad de la palabra del Señor y quién no lo está haciendo. Y dice aquí, y eso había sido anunciado, que eso iba a pasar. Así que también esto de los falsos profetas y los falsos maestros fue un propósito de Dios. ¿Cómo sabríamos nosotros que estamos en la doctrina correcta si no conocemos o si no vemos falsos maestros o falsos profetas?
Realmente Dios es claro y ya ustedes lo saben, hay Eclesiastés capítulo 12, verso 13, nos enseña eso y dice, ¿cuál es el fin de todo discurso? De lo que nos deben enseñar. ¿Qué debe tener esa esencia de discurso donde quiera que vayamos? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice, eso es el todo del hombre. Eso es lo único que nos lleva a la verdadera salvación. El resto son engaños, hermanos. Entonces tenemos que estar parados en la verdad de Cristo. Se han levantado muchos anticristos. Jesús nos advirtió de estos labradores infieles ahí en Mateo 24, 4 y 5. ¿Qué nos dice Mateo 24, 4 y 5? Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos engañarán. Entonces Jesús nos hace esa advertencia. Pero la pregunta sería, ¿y cómo nos engañarán? Adulterando la palabra de Dios. Y veámoslo ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4. ¿Qué dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 y 4? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí Dios usa al apóstol Pablo en su carta a Timoteo para abrirnos la mente, abrirnos los ojos y que veamos esa verdad. Entonces, no hay nada oculto, Dios lo saca, Dios empieza a mostrar cuáles son esos labradores falsos, cuáles son esos labradores que se apoderan del redil del Señor. Dios es claro ahí, solo tenemos que profundizar en su palabra. Ahora vamos a ir de la que estamos estudiando, de Mateo 21, versos 40 y 41, dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores y hacen una pregunta aquí? Y se contesta, dice, a los malos destruirá sin misericordia, sin misericordia. Ellos ya tienen su propia condenación, así lo afirma la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo 7, versos 21 al 23. Vamos a mirar qué nos dice ahí el Señor. No todo el que predica, dice, predicar el evangelio, es un siervo del Señor. Dice, no todo el que me dice que, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les contestará el Señor ahí en el verso 23? Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué dice? Que hicimos muchos milagros. Pero ya el Señor nos advirtió en Mateo 24, 24, que eso pasaría, ¿verdad? Que eso pasaría. Preguntémonos si nosotros, quienes estamos en la viña, estamos dando el fruto correcto o tomando la semilla correcta. Y en la temporada de vida, como iglesia, como familia o individuos, nuestro Salvador declarará en su pregunta que el Señor de la viña vendrá y cuando venga destruirá a los que no produzcan fruto correcto. Es importante precisamente los estudios bíblicos, porque si bien aquí abrimos la palabra del Señor, el Señor nos abre su palabra y aprendemos, es importante profundizar en la palabra de Dios. Y es ir allá al fondo de ella, qué es lo que el Señor nos dice verso a verso en su palabra. Y eso es
Toda la escritura, el 92% de la escritura está escrita en parábolas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso los judíos, muchos de ellos no entendieron las verdades de Dios. Entonces hay que sacarla, hay que ir allí y mirar exactamente qué es lo que Dios dice en cada una de su palabra. Y para eso tenemos que confrontarla, como estamos viendo, con otros versos bíblicos donde Él nos explica y nos dice exactamente lo que Él quiere decirnos. Así que tenemos que asegurarnos de eso. Mateo capítulo 21, verso 19, ¿qué nos dice? Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Cuántos tendremos fruto del Señor? ¿Y cuántos tendremos solamente hojas? Hojarasca, donde la palabra dice que la obra de cada uno un día será probada. El fuego, dice, la probará. Y lo que no es, se quemará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Profundizar en la Escritura, prepararnos en ella, caminar en ella. No queremos ser esa higuera que no produce fruto. Queremos tener ese fruto. Necesitamos entonces no solamente recibir la verdad de Dios, sino enseñarla a otros. Pero no es enseñar nuestro testimonio. Yo era y entonces el Señor me cogió cuando era y me cogió y ahora estoy aquí. Pues eso trae admiración a la vida de cada persona. Pero realmente eso no cambia vidas. Eso no transforma vidas. Eso no lleva a la vida eterna. Lo que lleva a la vida eterna, ¿qué es? El testimonio de Cristo. Entonces, aquí estamos llamados a contar nuestro testimonio o a contar el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñar. Nuestro testimonio pasa, admiración. Si quiere, cuéntalo por allá entre la familia, los amigos, qué sé yo. No está malo que lo cuente. Pero en la iglesia estamos llamados, cuando nos congregamos estamos llamados a recibir el testimonio de Cristo, porque eso es lo que nos edifica. No es otra cosa lo que nos edifica. Así que, mis amados, Cristo sabe quién dará frutos en el uso de los medios del Evangelio. Hagámoslo de tal manera que Cristo llegue a ser más y más poderoso para nuestras almas, como un firme fundamento de piedra angular de su iglesia. Sigámosle con fidelidad, sin importar los obstáculos. Y esos obstáculos que se nos presentan, y muchas veces somos hasta rechazados y odiados y despreciados. Dios nos llama entonces a ser esos labradores que demos el fruto a su tiempo por amor a Él, por amor a Él. Nos congregamos por amor a Cristo. Nos congregamos para alcanzar la salvación que Él nos ha dado. Para eso nos congregamos. ¿Para qué me congrego? Porque necesito mi salvación, porque busco mi salvación. Para eso me congrego. Yo no me congrego para otra cosa, para buscar mi salvación. Por eso, cuando voy a la iglesia de Cristo, me voy a encontrar con una cantidad de defectos dentro de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y la iglesia de Cristo no es perfecta. Me voy a encontrar que hay un hermano que no es como yo quisiera, que hay una hermana que no es como yo quisiera, que hay testimonios que no son de la mejor manera visibles. Pero si la iglesia de Dios fuera perfecta desde que el Señor la fundó, entonces tal vez Pedro no iría al reino de los cielos. Y tampoco, ¿se acuerdan cuál fue el discípulo que dudó del Señor, de la resurrección de Cristo? No. Tomás dijo, hasta que yo no meta mi dedo en la llaga, no creo. ¿Sí? Y esos son hombres imperfectos.
Y si vemos la debilidad de muchos, en el momento en que Jesús fue tomado para llevarlo al sacrificio, se esparcieron todos. No siguieron a Jesús. Y Pedro lo negó, aunque había dicho que le daría su vida por todo. Dijo mentiras, no pasó eso. Entonces encontramos defectos desde los 12 apóstoles. Y nosotros no podemos entonces esperar que al lugar a donde vamos a encontrar una iglesia perfecta, porque no la vamos a encontrar. Todos los días y donde quiera que vayamos, vamos a encontrar imperfecciones. En algunos lugares de una forma, en otros lugares de otra forma. Pero siempre vamos a encontrar imperfecciones. Sin embargo, ¿para qué? Para llegar a la perfección. Dice la palabra que Dios quiere que seamos perfectos, ¿cierto? Como Él es perfecto, ¿sí? Él quiere que seamos perfectos, pero Él no dice que ya somos perfectos. Él quiere que seamos perfectos, amén. Entonces, mis amados, todo esto de los labradores falsos y demás cosas que Dios nos presenta aquí, es necesario para la edificación de la iglesia. Y yo siempre les he dicho y les pongo este ejemplo y nunca me cansaré de ponerlo, y es las esmeraldas. ¿Qué necesitan las esmeraldas para hacer una piedra preciosa? No. Después de que la encuentran, sí, pero antes buscarla. ¿Y dónde la encuentran? Entre las rocas. ¿De qué está rodeada? De rocas que no son esmeraldas, ¿cierto? Y allá es que se encuentra, necesitaban esas rocas para ser pulida. Nosotros necesitamos de cristianos imperfectos para llegar a ser perfectos, ¿cierto? Entonces, no nos pongamos a juzgar. Todo esto es necesario. Solamente que Dios nos abre los ojos para saber en dónde y con quién somos dirigidos. Que estamos dirigidos por Cristo y no por un pastor o por un siervo. Que sea Cristo quien nos dirige. Y la única manera que eso se consigue es cuando no nos salimos de la Escritura. Cuando permanecemos en ella. Amén. Gloria a Jesús. Entendimos esto, ¿verdad? Ya entendimos todo lo de los labradores. Finalmente, todo lo que había ahí escondido en esa parábola ya lo encontramos. El Señor lo abrió. Tenemos un libro entonces ahora abierto en esa parábola. Ya no está sellado, está abierto. Y eso es lo que ahora, que no se nos olvide esta parábola, ¿sí? Ustedes tienen ahí los boletines, si no los encuentran en la página, si no recibieron boletín, lo encuentran en la página. Y ahí en la página web, Misión La Puerta Estrecha ORG, encuentran los boletines, la enseñanza, todo, lo encuentran ahí. Y ustedes asegúrense de que realmente están caminando en la doctrina de Cristo. Ya vamos a terminar el Evangelio de San Mateo, llevamos más o menos 2 años largos enseñando el Evangelio de San Mateo. Y vamos ya, nos faltan 7 capítulos para terminar. ¿Cuándo los vamos a terminar? Pues nos gastemos todo este año, no lo sabemos. Dios es el que sabe. Pero quien tiene el estudio del Evangelio de San Mateo, tal como se expuso, pues es bienaventurado porque tiene toda una enseñanza concreta de lo que es el libro abierto del Señor. Sin embargo, ya pronto vamos a llegar, terminando este Evangelio de San Mateo, la guía que Dios nos lleva es al Apocalipsis, y ahí sí que encontramos muchas cosas. Pero aquí en Mateo ya tenemos una salvación segura, amén. Gloria a Jesús. Entonces vamos a orarle a Dios y vamos a decirle al Señor que nos acompañe en este tiempo donde Él es el Señor de señores, nuestro protector, ese pronto auxilio cuando lo necesitamos, y qué bueno entenderlo de esa manera, porque Dios es maravilloso con nosotros. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por darnos a entender tu palabra. Gracias, Jesús, por abrir nuestro corazón y nuestra mente. Gracias por llevarnos a discernir tu verdad, Señor. Guárdanos de la mentira, guárdanos de la palabra falsa,
Guárdanos, Señor, de la palabra adulterada, Padre. Y permite, Señor, que tu verdad se refleje en nuestra forma de vida, Dios. Que nuestro mejor testimonio sea un testimonio de vida, no de palabras, Dios mío, sino de vida, Señor. Ayúdanos a ser buenos labradores, Señor, en tu redil. Pero ayúdanos a ser buenas ovejas, Señor, no ovejas descarriadas, sino ovejas que permanecen en el redil, Dios. Padre eterno, todo lo entregamos, Señor, en tus manos. Y pedimos que tu misericordia, tu gracia y tu amor estén con nosotros, hoy y siempre, y en todo nuestro caminar, Señor. Permítanos habitar bajo tu abrigo, Dios, y morar bajo tu sombra todo el tiempo, Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer bajo tus alas, bajo la sombra de tus alas, Señor. Padre Celestial, permítanos llevar siempre ese escudo de defensa, tu palabra, tu verdad. No permita, Señor, que tengamos temor a las cosas que están sucediendo en el mundo, Padre. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar en ti. Señor, no permita que ninguna pestilencia, ni virus, de todo lo que están dando en el mundo y que según nos enseñas en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, lo permite Dios para probar a los que moran sobre la tierra. Pero por nuestra obediencia, tu palabra dice que a nosotros no nos llegará. Y si nos llega, tú estarás ahí para darnos tu mano y sacarnos, Señor. Gracias, Jesús, porque tal vez podemos ver a muchos, Señor, que caen, pero a nosotros no nos llegará, Señor. Porque tú, Señor, con tus manos, Señor, nos guiarás y con tus ojos nos mirarás y nos permitirás ver la recompensa de aquellos impíos, Padre. Porque, Señor, hemos puesto nuestra esperanza en ti y eres tú el Dios que nos has ido a preparar habitación. Por eso creemos, Dios, que de aquí en adelante, Señor, y todo el resto de nuestra vida no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga o enfermedad tocará nuestra morada ni nuestra familia, Dios. Pues has enviado a tus ángeles para rodearnos, Señor, para que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Por eso creemos que ningún ladrón, atracador, tocará nuestras vidas o nuestros bienes materiales, Señor. Porque tus ángeles siempre nos guardarán en sus manos, para que nuestro pie no tropiece, Señor, y caiga, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres el Dios, Señor, a quien podemos invocar y tú nos responderás. Contigo estaremos seguros en medio de la angustia. Creemos que tú nos librarás y nos glorificarás en toda circunstancia, Dios. Nos saciarás de larga vida y nos mostrarás nuestra salvación, Dios. Gracias, Señor, por la vida. Nos vamos de este lugar, no de tu presencia. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso, Dios. Gracias, Jesús, por guardarnos, por alimentarnos, por nutrirnos, Señor, para empezar una nueva semana, Dios. Tu palabra dice en Mateo 6:33 que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Señor, tú añadirás todas las otras cosas, Señor, que necesitemos. Y hoy lo hemos hecho. Primeramente hemos venido a buscar tu reino, Dios. Y creemos que tu palabra se cumplirá en nuestras vidas. Tú añadirás, Señor, eso que necesitamos esta semana, Dios. El alimento, el empleo, la provisión económica, Señor, la paz en nuestros hogares, la restauración del hogar, Señor, todo, Dios, lo añadirás, Padre. Nosotros lo recibimos. Y pedimos hoy al Espíritu Santo que interceda por nosotros en el nombre de Jesús todos los días de nuestra vida, Señor, mientras que permanezcamos en esta tierra. En Cristo Jesús, amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.